Hemos estado hablando sobre la naturaleza del reino de Dios y específicamente sobre las razones por las cuales algunos cristianos, de hecho muchos cristianos, rechazan la idea literal del reinado de 1000 años como el reino de Dios. Y hemos revisado nuevamente algunas opciones y hemos visto la dificultad de cómo podemos realmente argumentar a favor de una opción u otra. Hablamos sobre el pacto abrahámico, el pacto original, donde estas promesas de tierra tienen condiciones e Israel no cumplió esas condiciones. Entonces existe la idea de que Israel perdió la promesa de la tierra. También hablamos sobre cómo tal vez eso es un poco duro. Tal vez deberíamos decir que Israel obtuvo las promesas de la tierra bajo Salomón y luego entraron en idolatría. Luego las perdieron al pecar en ese punto. Pero no podríamos, si estuviéramos adoptando esa postura, entonces nos estaríamos protegiendo de la acusación de que Dios no cumplió. Él les dio la tierra y luego la perdieron. Pero también vimos que eso tampoco funciona, porque la descripción de la tierra poseída, o al menos rindiendo homenaje a Israel bajo Salomón, esa descripción no se alinea con algunas de las descripciones de la tierra prometida encontrada en otros lugares de varios pasajes en el Antiguo Testamento. No tiene mucho sentido, argumentarán muchos, arguir que Israel alguna vez realmente consiguió las promesas de la tierra. Y eso nos trae de vuelta a la pregunta de si, bueno, ¿las perdieron al pecar? ¿Fallaron? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo podemos ver cómo fallaron en cumplir con las condiciones? Y aunque Dios dijo, oye, voy a perdonarte si estás arrepentido, vimos cómo en Levítico 26 y otros pasajes se usa en el Nuevo Testamento y más o menos son aplicados al pueblo con circuncisión neutral de Dios, la iglesia. Quiero decir, ¿cómo podemos discutir estos puntos? Esa cita de Levítico 26 es un buen ejemplo de algo en lo que realmente no nos hemos centrado todavía, y esa es la conversación del Nuevo Testamento sobre el reino. Comenzamos nuestro estudio haciendo la pregunta, ¿podemos decir que el reino de Dios ya se hizo realidad en algún momento? Tal vez cuando Jesús estuvo aquí, era apostólica, lo que sea, y no exclusivamente futuro. Hemos estado hablando sobre cómo las personas discutirán ambos lados de eso. Así que quiero hacer la transición a la noción en el Antiguo Testamento, mirar el material del Antiguo Testamento y decir, las promesas de la tierra fueron perdidas a causa del pecado. De que ese podría no ser el mejor lenguaje para describir la cuestión. Tal vez, basado en lo que dice el Nuevo Testamento sobre el reino, ¿hay algún tipo de plan inteligente para todo esto que incluyó el pacto abrahámico e incluyó lo que sucedió con Israel en el Antiguo Testamento, pero que la idea del reino no muere allí, que todavía hay algo por ahí en el futuro? Así que nos iremos un poco al otro lado con la charla del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice en varios pasajes que el reino, de hecho, ya está aquí y que los creyentes, en otras palabras, esta cosa que llamamos la iglesia, está en él. Entonces, ¿hay algún tipo de combinación o ecuación entre el reino y la iglesia? Y, por lo tanto, las promesas se mantienen en cierto sentido. Sin embargo, el problema ¿es todo lo que es el reino cuando se trata de la forma en que el Nuevo Testamento habla de él? Por un lado, tenemos algo de claridad cuando miramos el Nuevo Testamento. El reino ha llegado. Vamos a ver por qué es ese el caso en un momento. Podemos hablar de que el reino es una realidad presente, como lo hacen los amilenialistas, pero ¿eso descarta un futuro reino terrenal? La respuesta podría ser ambas en lugar de solo una u otra. Vamos a comenzar a pensar en ese sentido, pero antes que nada, ¿por qué diría que el reino ya está aquí? Necesitamos ver algo de lo que el Nuevo Testamento realmente dice. Si vamos a Hechos 8:12, leemos esto. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Note que el versículo equipará en alguna medida el reino de Dios con el nombre de Jesucristo. El reino de Dios en alguna medida está ligado al Evangelio, está ligado a la creencia en el Mesías Jesucristo. Si vamos a Colosenses
1:13, Pablo escribe esto: Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Para Pablo, si usted le preguntara, oye Pablo, ¿el reino ya es una realidad? De alguna manera Pablo diría, desde luego, ¿no leíste Colosenses 1:13? Dios, en virtud de la salvación, en virtud de nuestra creencia en Cristo, nos ha transferido del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo, el reino de Jesús, el reino de Cristo. En Hechos 28:30 leemos esto: Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. De nuevo, otro pasaje que equipara al Evangelio, el mensaje del Evangelio, y desde luego a la persona a la que refleja el Evangelio, Jesús, lo equipara con el reino de Dios. Si esas cosas son verdaderas en el presente de Pablo, en el presente apostólico, entonces el reino tenía que ser una realidad en algún sentido en aquel momento. Si usted está leyendo el libro de Apocalipsis de forma lineal, y francamente, si usted está leyendo una buena parte del Nuevo Testamento en un sentido lineal, una manera tipo cronológica, pero especialmente el libro de Apocalipsis, hay varias cosas que se dicen sobre el reino antes de los pasajes en el libro de Apocalipsis sobre la segunda venida. Note en Apocalipsis 1:6, donde leemos que Dios, Cristo, de nuevo, el Evangelio mismo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si el libro de Apocalipsis fuera solo sobre un reino futuro, un milenio terrenal, ¿de qué está hablando Apocalipsis 1:6? Los creyentes ya son hechos un reino. Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En algún sentido, el reino ya está presente aquí, incluso en el libro de Apocalipsis. De nuevo, es suficientemente claro. Aquellos pasajes son suficientemente claros, pero ¿qué hay de los pasajes que tienen un sabor distintivamente judío? En otras palabras, no hay gentiles en la imagen. ¿Qué hay de los pasajes que tienen un sabor muy judío al reino o que hablan de un reino distante en el futuro? Podemos ver estos pasajes y decir, mira, el reino está aquí ya, inclusive en el libro de Apocalipsis ya está aquí. Otra vez, si usted es amilenialista, ahí es donde usted quiere que la gente vea. Ese es su enfoque. Pero esa no es toda la historia. En Lucas 1:30 leemos: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La formulación suena muy claramente añadida a la línea de David. La casa de Jacob. De nuevo, suena muy judío sin que haya gentiles en el panorama. En 2 Pedro 1:11 leemos: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ahora bien, Pedro está hablando con los creyentes, personas que ya son creyentes, ellos ya están en el reino, pero ahora él está hablando sobre la entrada al reino eterno. De nuevo, existe este aspecto futuro o futurista. Apocalipsis 2, ya vimos un par de pasajes en Apocalipsis 1, en donde el reino ya está presente. Si vamos a Apocalipsis 2:26, mire lo que leemos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esta es una charla muy terrenal, que aún está en el futuro, en el libro de Apocalipsis en paralelo con pasajes que vimos hace unos momentos que van al reino ya presente. Apocalipsis 3:20 dice lo mismo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
De nuevo, hay dos aspectos de este asunto del reino sí, aún dentro del libro de Apocalipsis. Así que la pregunta es, ¿el reino está ya aquí o todavía en el futuro? Si quieres saber mi opinión, la respuesta es que sí, es ambas. Esta es la razón por la cual los teólogos hablan sobre el reino de Dios como algo ya presente, pero todavía no. Se ilustra muy bien en un pasaje específico. Esto está en 1 Corintios 15. Leemos: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Captó eso? Jesús está reinando, pero luego Él tiene que destruir a su competencia para que pueda entregar su reino. Él ya está reinando, pero aún hay algo allá afuera que tiene que entregar al Padre. Todavía hay una idea de conquista, todavía hay algo que debe ser ganado, y ese algo, desde luego, es las naciones del mundo. La aproximación de ya, pero aún no es lo que quiero que considere cuando piense acerca de la naturaleza del reino de Dios. Lo que estoy sugiriendo es que usted no tiene que elegir entre A o B. Ambas son realidades. Ambas están presentes en las Escrituras. El reino ya está aquí, pero aún no. Nuestro tema ha sido la naturaleza del reino de Dios, y pienso que todos podemos decir, es bastante evidente, que este es un tema muy difícil y controversial. Hay algunas cosas, empero, que quiero decir a manera de resumen para intentar ensamblar los pensamientos. Hay cosas que podemos decir con certeza y hay cosas que no podemos decir con certeza. En la primera columna, las cosas que podemos decir con certeza. Lo que es bastante claro en la Escritura es que el reino de Dios es una realidad ya presente. Hay muchos pasajes que tienen el reino de Dios presente durante los días de Jesús, cuando ofreció el reino de Dios. Él realmente quería decir lo que dijo, y esa es la manera en la que lo entendieron los apóstoles en las epístolas, la era apostólica. Así que el reino ya es una realidad presente. Sin embargo, el reino también es algo futuro. Hay una forma futura de este. Hay una futura consumación de este. Un clímax futuro. Está este ya, pero aún no. Otra cosa que podemos decir es que la participación en el reino, ser miembro del reino de Dios, no tiene nada que ver con la etnicidad. En otras palabras, no tiene nada que ver con si uno es judío o israelita, o lo que sea que quieran poner ahí. No tiene nada que ver con eso. Tiene todo que ver con si usted abraza al Mesías de Israel, si usted abraza a Jesús, como Señor y como el Mesías, el que murió y proporcionó salvación. En cuarto lugar, decimos que el reino, desde el comienzo, fue diseñado para incluir a los gentiles. Así que, incluso en el contexto del Antiguo Testamento, la idea posterior del Nuevo Testamento de un pueblo de Dios de circuncisión neutral sea realmente parte del panorama. Podemos ver eso hasta en Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De nuevo, estas promesas que leemos a Abraham y a su descendencia, los gentiles, ya son parte del panorama. En quinto lugar, creo que es claro que tenemos que el pacto que involucraba a la tierra, la cual está, por supuesto, relacionada con la idea del reino, el pacto abrahámico, sí tenía condiciones de inclusión. Y esa es una idea importante. A lo que me refiero con eso es que Abraham y su descendencia no podía simplemente vivir como les placiera. No podían adorar a otros dioses y aún reclamar las promesas. Tenían que ser fieles al Dios verdadero, al Dios de Israel, como aquel que le dio las promesas del pacto. Usted no podía violar eso. Así que había condiciones establecidas para la membresía en el reino, pero, en algún sentido, las promesas eran incondicionales en lo que respecta a los propósitos de Dios. Aquí es donde obtiene la idea cuando Dios dice, mira, incluso si fallas, no me rendiré. No hay plan B. Incluso si fallas, tendré un remanente. Voy a hacer funcionar este plan,
Permitiré a las personas entrar en razón y abrazar al Mesías que envíe o abrazarme en el contexto del Antiguo Testamento. Todavía van a ser mi pueblo y tengo una visión de lo que es el reino. Tal vez algunas personas en el contexto del Antiguo Testamento no entendieron en realidad el tipo de cosas que se leen en el Nuevo Testamento, pero Dios sabía cuál era el programa, así que sí, hay condiciones para la inclusión, pero es algo que voy a hacer el trabajo. Entonces, en ese sentido, los pactos también son incondicionales. Dios no va a permitir que el comportamiento humano los destruya. ¿Qué podemos decir con completa claridad y que realmente dé en el blanco? Bueno, no podemos decir cosas como el reino de Dios no es espiritual. No es la realidad espiritual de la que los amilenialistas hablan. Bueno, eso sería incorrecto. Es una entidad espiritual en algún sentido. Lancemos la moneda. Tampoco podemos decir que el reino está establecido de una manera terrenal, como dirían los milenialistas. De nuevo, hay pasajes que dicen que, paralelos a otros, también tienen una cualidad espiritual. En último término, cuando se trata de la naturaleza del reino de Dios, el punto que quiero reforzar aquí es que la pregunta no es esto o aquello, como si tuviera que elegir un lado. Más bien, es tanto uno como otro. El reino ya está aquí, pero aún no.